Buenas noches. Hoy estamos aquí para hablar un poco acerca de la teología sistemática, la parte, la rama de la antropología, ¿vale? Lo que es el área del origen del alma, ¿vale? Yo he estado escuchando a algunos hermanos que han estado hablando acerca de esto, pues que tienen una mente muy clara y claro, a veces pues choca con la ignorancia de muchísima gente que hemos estado y hemos creído al estilo antiguo, por así decirlo, y es verdad que había muchísima ignorancia, ¿no? Pero ahora pues hay muchas personas pues que leen muchos libros, ¿vale? Y yo les voy a decir una cosa, hay personas que que leen libros para corregir y escribir la Biblia, y hay otros que leen la Biblia para escribir libros. Eso es lo correcto, leer la Biblia y basarse en la Biblia para poder escribir libros, y no leer libros para poder corregir nuestras creencias acerca de la Biblia. Entonces, ya no está basado en la revelación del Espíritu Santo. Nosotros, el pueblo, digo todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo, especialmente el pueblo gitano, hemos tenido una gran sabiduría de parte del cielo, una gran revelación por parte de Dios, porque éramos un pueblo bastante ignorante y siempre nos hemos basado en la Biblia. Ahora pues han surgido muchísimos maestros, que Dios los bendiga, y yo los admiro mucho, muchísimos maestros, no solamente dentro de la Filadelfia, sino en todos los sitios. Han surgido muchísimos maestros que se empapan mucho de los libros de las teologías sistemáticas, te hablan técnicamente acerca de la rama esta, la rama aquella, ¿no? Y a veces, pues, adoptan unas posturas, mediante lo que han leído y la sabiduría que han adquirido de los libros. Pero siempre tiene que estar basado en la Biblia. Entonces, yo he estado escuchando y claro, cuando lo escuchas de una persona como yo, que soy una persona más bien, que no soy una persona de renombre, y quizás no se me tome en cuenta lo que yo diga, ¿no? Pero cuando una teoría, hablas acerca de una teoría, acerca de la Biblia y la expones diciendo que tú la crees, ¿vale? Esa teoría pues pasa a ser una creencia y una doctrina para aquellos que te escuchan, porque claro, si eres un maestro, si eres una persona que entiende, si una persona de renombre, cuando tú dices algo pues se convierte igual que lo que dijo Darwin, una teoría se convierte luego en una realidad y no deja de ser una teoría. Entonces queremos hablar acerca de la teoría del origen del alma. Bueno, las tres teorías acerca del origen del alma que dicen los hermanos, ¿vale? Una es la teoría de la persistencia del alma, la otra es la teoría del creacionismo y la otra es la teoría del tradicionismo o autoridad delegada de Dios para que el hombre pueda crear el alma y el espíritu. En las otras dos teorías, pues podríamos hablar muchísimas cosas, ¿verdad? Pero sí que habla las primeras dos teorías de que es Dios quien crea el alma. La segunda ya dice que no, y esta es la que dicen los hermanos, sobre todo algunos hermanos maestros de Filadelfia, que yo estaba escuchando en tertulias, que realmente no creen que sean las dos primeras, sino que es esta, que el hombre es quien crea el alma, es decir, la primera alma que fue de Adán y de Eva, si la creó Dios, ¿verdad? Sopló aliento de vida, aliento de Dios, ¿eh? Sopló el aliento y al tocar el cuerpo surgió el alma del hombre, por lo tanto es eterna el alma, ¿verdad? Porque sopló aliento de vida. Eso lo creó Dios. Pero que después le dijo procrear, multiplicar, etcétera. Y cuando le dijo esto, que este mandato está dado antes de pecar, quiero que esto quede claro, este mandato le dio antes de pecar, pues ahí les dio la autoridad para que ellos crearan alma y espíritu. Es decir, cuando una persona, una mujer se queda embarazada, pues el alma la crea el hombre, ya no la crea Dios, ¿no? Y esto, pues la verdad, pues choca conmigo. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen
no puede ser que el alma la de Dios, ni la crea de Dios, por cuanto ellos pecaron. Y al pecar, si la da Dios el alma, pues que les participa Dios del pecado porque les está dando un alma sucia ya contaminada. Y esto no es así, yo no lo veo así, yo no lo veo sinceramente así. Yo creo y siempre he creído que el pecado se transmite genéticamente, ¿vale? Por medio de la semilla. Dios maldijo a la tierra por causa, le dijo al hombre, maldita será por tu causa la tierra, ¿verdad? Y cuando pecó el hombre, él mismo se ensució. Entonces transmite el pecado por medio de la semilla, genéticamente Adán lo transmitió y así a las siguientes generaciones. ¿Vale? Entonces el cuerpo es el que está sucio, pero que al venir el alma, ¿vale? Y al aposentarse, cuando el alma tiene ya un poco de uso de conocimiento, entonces ya está contaminada. Es decir, todo el alma que viene, ya el cuerpo tiene que morir por el pecado de Adán. Pero el alma que viene no viene sucia. Les voy a decir por qué. Porque si un niño se muere, ¿vale? Si un niño se muere, si un bebé se muere, el alma no, el alma va al cielo. Siempre lo hemos creído, ¿no? Y creo que lo pone en la Biblia o por lo menos lo deducimos de la Biblia. Si un bebé se muere, ¿vale? El alma va al cielo. Es decir, ¿se puede morir un bebé? Claro que sí, porque tiene el pecado adámico. Es decir, ahí se demuestra que es genético. Puede acabar con el cuerpo, pero no con el alma, porque el alma no es necesario que un bebé pida perdón, ni un bebé diga yo necesito la sangre de Cristo, ni mucho menos, porque el alma está limpia. Y no solamente está limpia durante un mes, ni dos, ni tres, sino quizás durante los primeros años de vida de una persona el alma es salva, por lo tanto no envía a Dios ningún alma sucia. Eso quiero que se quede claro. Dios no envía ningún alma sucia, por lo tanto esta teoría no tiene validez. Que ellos dicen, no, es que si creemos en la teoría de la persistencia del alma o el creacionismo, no lo sé si el alma, yo creo que el alma es lo mismo, o sea, la creación del alma es la mismísima que hizo con Adán, es decir, cada vez que una persona engendra, un hombre engendra en una mujer un óvulo, ¿verdad? Ese óvulo está manchado por el pecado de Adán, ¿vale? Pero Dios envía el alma, ¿vale? O Dios envía el soplo, Dios envía su soplo y surge el alma. Lo mismo que con Adán, ¿vale? Y eso no quiere decir que el alma esté sucia, sino que el cuerpo está sucio y el alma entra en un cuerpo sucio ya con el pecado original de Adán, ¿vale? Y hasta que no pasa un tiempo y ese alma empieza a crecer, esa mente empieza a crecer, ¿vale? Para que la ciencia del bien y del mal empiece a trabajar en su vida. Y claro, tendremos tendencia al pecado y hasta que no empiece a tener conocimiento y uso de razón, ¿vale? Ese alma es salva, es decir, los primeros meses o quizás los primeros años, ese alma está limpia, ¿vale? Porque el alma de un bebé o el alma de un niño de 2 o 3 o 4 años, aunque muera su cuerpo, su alma está limpia. Por lo tanto, no envía a Dios ningún alma sucia. No puede enviar. Entonces, esa teoría no tiene validez. ¿Vale? Esa teoría no tiene validez. Yo creo que el alma la crea Dios. Y no solamente dicen esto, sino que dicen que también que el espíritu, ¿vale? Se lo crea el hombre. Madre mía de mi alma. No sé, pues esto ya es una cosa que yo ya no entiendo, ¿no? Por lo menos yo no la entiendo así, de esa manera. El alma la crea Dios cuando sopla aliento de vida en un hombre y surge el alma eterna. ¿Vale? ¿En qué nos diferenciamos los hombres de los animales? Los animales también tienen alma, dicen muchos, ¿no? Pero no tienen el soplo de Dios, no tienen el espíritu de Dios. Ellos dicen que no, es que ellos no tienen... No, no, sí que tienen sentimientos, si lloran y demás, si sienten y demás, y emociones tienen los animales. Lo que no pueden es comunicarse, no pueden orar, no pueden entender la palabra de ciencia, no pueden entender el discernimiento de espíritu, no pueden comunicarse con Dios.
porque el espíritu no lo puede crear el hombre. El espíritu es el soplo de Dios, ¿vale? Y cuando entra dentro de un hombre, ¿verdad? Se crea el alma. Ahora bien, cuando peca el Adán, cuando peca el hombre, el espíritu, que el soplo que Dios le dio, ya no se puede salir, no se sale, ¿vale? No se sale. Pero sin embargo, al pecar, al pecar Adán, arrincona al espíritu, porque el alma es el que tiene el libre albedrío, es el que hace y deshace, es el que tiene la voluntad para decir que quiero o no quiero, ¿verdad? Lo arrincona al espíritu. No muere el espíritu dentro del hombre, sino que lo arrincona, ¿vale? Y lo deja ahí. Entonces, cuando una persona se convierte al Señor, cree en el Señor, ¿verdad? Y acepta al Señor, entonces se rompe la ventana, la cortina, ¿verdad? El velo que hay entre medio del espíritu y demás, y entonces el alma tiene que entender y entiende que nosotros nos comunicamos por medio del espíritu, y entonces el espíritu empieza a liderar, la ventana se abre y empezamos a tener otra vez relación con Dios. Ahora bien, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, porque en el momento que lo aceptamos somos templo del Espíritu Santo, cuando viene a nosotros mora en el Espíritu, no mora en el alma, sino en el Espíritu del hombre. Porque si morara en el alma, el hombre cuando se convierte, acepta al Señor, no está convertido. Tiene que pasar muchísimo tiempo para ir convirtiéndose áreas, y surgen casi a diario áreas que tenemos que luchar con ellas. Muchas veces pecamos, otras veces andamos desordenados, otras veces bien, otras veces mal, pedimos perdón, si morara en el alma, que es de donde sale porque de dentro del corazón, y cuando dice el corazón dice lo que es el alma, salen los malos pensamientos, porque dentro de nosotros mora el bien y el mal. ¿Vale? Si morara en el alma, Dios tendría que estar saliéndose para arriba y para abajo, veniendo y saliendo, yendo y saliendo, porque Dios no mora donde está el pecado, donde hay desorden y donde, en fin. Entonces, ¿dónde mora Dios? Mora en su embajada, que es su soplo, su espíritu, el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es el soplo de Dios, por lo tanto, no puede ser creado. No puede ser creado, ni tampoco puede mancharse el soplo de Dios, no puede mancharse el Espíritu de Dios, porque es el soplo de Dios, sale de los pulmones de Dios, ¿vale? Y si ese es el soplo de Dios, ¿cómo se va a manchar el, el espíritu del hombre? No, esta es la embajada de Dios. Y así como cuando bajaba Dios al lugar santísimo, baja al lugar, al espíritu del hombre. Y en el lugar santísimo, y aunque en el atrio y en el lugar santo entraban los pecadores, en el lugar santísimo solamente entraba Dios, y el lugar santísimo santificaba a todo el templo. Es decir, que dentro de nosotros somos templo del Espíritu Santo, y dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, pero mora en el Espíritu, y aunque está, aunque está dentro de nosotros, no está junto al pecado, y santifica todo nuestro templo, todo nuestro cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, esa es la parte del Espíritu. Pero bien, seguiremos hablando sobre el Espíritu. Bien, aunque vamos a hablar del espíritu del hombre, pues antes de nada quiero dar algunos versículos, como que el alma pues la crea Dios, ¿vale? No podemos estar dando muchísimos versículos, pero hay muchísimos versículos, pues si no estaríamos mucho tiempo aquí. Muy adelantado, y yo no soy una persona de mucha expresión de palabras. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Antes. Por lo tanto, antes yo ya te santifiqué, ¿no? En Deuteronomios 32:6 dice: así pagáis a Jehová, interrogante, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿eh? Pueblo loco, ignorante, no es él tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Sí, es Dios quien nos crea. Es Dios quien crea el alma. Es Dios quien nos crea.
No está hablando ya de Adán, está hablando del pueblo de Israel, cuidado, porque ellos dicen que al pueblo de Israel, a Adán le creó el espíritu y el alma, pero que luego nosotros somos los que creamos. No, 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 está hablando de todo, ¿no? A ver, en Jeremías ya lo he dicho, antes de que en el vientre ya te conocí, ¿no? En Efesios, a ver si lo tengo por aquí, Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me parece que somos hechuras suyas, creados en Cristo. No lo crean, hombre, de verdad, es en serio. Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por medio de él, todo fue creado por medio de él, ¿vale? Ellos dicen que se paró en el sexto día, no, 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 no. Todas las almas fueron creadas y serán creadas por medio de él. El cuerpo lo crea el hombre, pero luego el alma es de Dios y el espíritu es de Dios. Tú creaste todas las cosas. Creo que cada uno puede exponer lo que él quiera, ¿no? Y hablar acerca de estas teorías como él quiera, pero cuando se habla de teorías, no dejan de ser teorías, ¿vale? Lo que pasa que dichas en la boca de un hombre, de un maestro, pues pasa lo que Darwin, que una teoría luego se creó una verdad para ellos y si un hombre maestro de la Biblia de renombre dice una teoría, dice que la cree, a luego con el tiempo las personas que no leen tanto la Biblia, pues para ellos es una doctrina. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hablen de las teorías. Ahora hablamos del espíritu. Bien, lo que yo creo es eso, que el espíritu no lo puede crear el espíritu del hombre, porque es el soplo de Dios, proviene del soplo de Dios, y el soplo de Dios jamás en la vida ha tenido principio. Lo que es el soplo de Dios, el aliento de Dios, ¿vale? Ni tendrá final. El alma sí tiene un principio, pero no va a tener final, ¿verdad? La Biblia dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando dicen esto, los hermanos dicen que está hablando de que un día en todos los espíritus estarán, resucitarán con el cuerpo y demás estarán dando en el juicio del trono blanco, estarán allí, ¿no? Entonces no tiene sentido esto, para mí eso no tiene sentido. La Biblia dice que cuando murió Cristo dijo en tus manos encomiendo mi espíritu y que es otra cosa y sabemos que los hermanos dicen que él tiene alma, Cristo tenía alma, ¿no? Entonces la Biblia dice que bajó ahí, descendió y luego resucitó, luego si el espíritu estaba en fin, es increíble que digan todas estas cosas, ¿no? Pero la Biblia dice que en Zacarías 12 dice Jehová acerca de Israel, a ver, no, Jehová que, que extiende los cielos y funda la tierra y, y forma el espíritu del hombre, ha dicho. Es decir, que Jehová es el que forma, el que da el espíritu al hombre, no lo crea el hombre, ¿verdad? Porque es el soplo de Dios, como yo he dicho antes, ¿no? Entonces, entendamos que cuando Adán peca, ¿verdad? Antes de pecar Adán, como tenía el soplo del Espíritu Santo, ¿verdad? Él no tenía experiencia, Adán no tenía experiencia, no había tenido experiencia, no tenía pasado para preguntar a sus antepasados. Sin embargo, Adán era una de las personas más sabias que ha habido, no una, sino el más sabio, más que Einstein, más que Galileo, que todos los sabios
era Adán. Se demostró porque puso los nombres a los animales, bueno, la sabiduría. ¿De dónde venía esa sabiduría si no tenía experiencia? Venía porque él tenía el Espíritu de Dios, y Dios a través de su Espíritu trasladaba directamente la sabiduría de Dios al hombre, y entonces se quedaba su alma. Una vez que pecó, el alma que no, o sea, el Espíritu que Dios no lo sacó de Adán, ¿vale? Dios no lo sacó, quedó con esa memoria, ¿verdad? Con esa memoria dentro de Adán, ¿no? Entonces, el espíritu no es conciencia, sino que crea conciencia, sino que crea un razonamiento, ¿vale? Para que haya un equilibrio de justicia dentro del hombre, y el hombre vaya escogiendo lo mejor. Por eso hay muchas personas que, aunque sean inconversas, como Dios les sopló y les ha dado el aliento de vida a todo ser humano que nace de una mujer, ¿verdad? Tiene el espíritu y tiene la oportunidad, para que luego no diga que jamás en la vida le ha dado una oportunidad. Dios da una oportunidad a todas las personas que nacen mediante el soplo del Espíritu Santo, ¿vale? Y una vez que se convierten al Señor, y una vez que acceden a hacer caso al Espíritu y se convierten al Señor, pues entonces se rompe la cortinita, y entonces hay una relación más directa con Dios, y obtenemos más sabiduría de Dios. Pero Dios no deja al hombre, Dios siempre intenta llevar, ¿verdad? Y usa, pues eso, no es que sea la conciencia, pero sí usa conciencia para que el hombre no haga esto, no haga lo otro. Por eso esa vocecita que tenemos dentro de nosotros. La Biblia dice, en Job 32:8, dice, ciertamente hay espíritu en el hombre, ciertamente hay espíritu en el hombre, y el soplo de Dios le hace que entienda. Es decir, que la sabiduría de Dios y todo lo que viene espiritualmente por su espíritu. Es decir, viene por su espíritu a nuestro espíritu, y nuestro espíritu nos lo traslada a nuestra alma. Si nuestra alma quiere, pues lo aceptamos. Si no quiere, pues no lo aceptamos. Porque Dios, dice la Biblia, cuando dice la Biblia, porque yo estoy a la puerta y llamo. Cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, está hablando yo estoy en tu espíritu y llamo al alma. Si tú quieres abrirme, que es la que tiene el libre albedrío para decir si quiero o no quiero, entro y ceno contigo, si no, no puedo, ¿vale? Porque Dios siempre podrá acercarse al hombre por medio del Espíritu, porque Dios no se mete en el hombre para entender, es que como es Dios conoce todos mis pensamientos, no. Dice la Biblia, dice, ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Es decir, Dios se conecta con su Espíritu, con su soplo, y por medio de su soplo, en el hombre, tiene conocimiento del hombre, ¿verdad? Porque el Espíritu del hombre es quien nos conoce a nosotros, porque es el aliento de Dios, y es la única manera que Dios tiene de comunicarse y saber las cosas del hombre. Porque Dios no es un caballero y no se va a meter dentro de nosotros para escarbar en nuestros pensamientos. Y aunque Él puede hacerlo, no lo hace porque es un caballero, ¿vale? Entonces, por medio de nuestro espíritu, Él tiene la información que Él quiere. Luego, el espíritu del hombre es el soplo de Dios, la parte divina que Dios le ha dado, ¿verdad? Hay un versículo, por donde, a ver si lo tengo yo por aquí, me parece que es en 1 Corintios 14:14, que dice 14:14, dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, aquí hay una parte donde está estableciendo que el espíritu y el alma no es lo mismo, ¿vale? Que algunos dicen que sí es intuición, que no. Es algo más que intuición el espíritu, es algo mucho más que intuición, ¿verdad? ¿Vale? Es la parte divina que Dios nos ha intentado dar para que podamos llegar hasta Él, ¿verdad? Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi alma queda sin entendimiento. Es decir, los frutos del espíritu, es decir, las lenguas, el don de ciencia de palabra, el don de sabiduría,
el don de discernimiento de espíritu, solamente lo entiende el espíritu nuestro, ¿vale? Solamente lo entiende, ese lenguaje cuando hablamos, por eso la Biblia dice que con gemido indecible, bueno, en fin, que Dios nos ha dado un idioma que es ese idioma de las lenguas para poder hablar con Él. Nuestro espíritu sabe lo que le está hablando a Dios y Dios sabe lo que está escuchando. Sin embargo, nosotros, nuestra alma, nuestro entendimiento, no entendemos nada, ¿vale? Porque estas cosas son espirituales y solamente las entiende el espíritu del hombre, no las entiende el alma. Así que no hay que darle tantas vueltas a la cosa y yo creo que la Biblia lo pone bastante claro, que cada uno piense lo que quiera, que el espíritu del hombre es el soplo de Dios y no puede ser creado por el hombre. ¿Vale? Hemos dicho que el espíritu, el espíritu, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vamos a ver, si nosotros creemos, hay personas que dicen y preguntan, bueno, si se muere una persona y el alma va al infierno, ¿va su espíritu también? ¿Vale? Entonces hay personas, yo digo lo que dicen las personas, ¿no? Hay personas que dicen que es imposible que el espíritu vaya al infierno, ¿vale? Porque es el soplo de Dios y el soplo de Dios no puede ir jamás al infierno porque es una cosa que ha salido de los pulmones de Dios. El soplo de Dios no puede ir jamás, según dicen, ¿no? Esto es lo que dicen, ¿no? ¿Que es indisoluble? Sí, claro que sí, si te vas al cielo, dicen. Si te vas al cielo, porque si te vas al cielo, si te vas al cielo, que vas a un lugar santo, no hace falta que se aparte una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque el espíritu no puede estar en el infierno. Porque esta es la ventana. El espíritu es la ventana que nos da Dios, quien nos comunica con Dios, quien nos hace entender las cosas de Dios. Cuando uno va a un lugar de tormento, ya se quita la ventana y entra en oscuridad. Pero la oscuridad se refiere a que ya no tiene sentido de entender las cosas de Dios. No hay ninguna ventana que nos dé Dios. Ya no tiene ninguna posibilidad porque el espíritu, que era la ventana, la parte que nos comunicaba con Dios, ya no está. Por eso dice la Biblia que entregó su espíritu y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sin embargo, hay otros que dicen que sí, que cuando una persona va al lugar de tormento, porque también va su espíritu. Entonces, cada uno piense lo que quiera. Yo personalmente, como no soy una persona de mucho renombre, puedo permitirme el lujo de decir que realmente no creo que si va a un lugar de tormento, el espíritu del hombre se quede en ese lugar de tormento, porque no me cuadra tampoco a mí, porque si es el soplo, porque si es algo que Dios dio al hombre, es el soplo, viene el aliento que salió de sus pulmones, no sé por qué se tiene que quedar ahí, ni mucho menos. ¿Vale? Bueno, también dicen acerca de que han descubierto que el hombre no solamente, ahora ya estamos hablando un poco del alma, ¿verdad? Y del espíritu también, pero bueno, del alma, que han descubierto que el hombre no es el que transmite el pecado adámico, no es el que transmite el pecado original, sino que también lo transmite la mujer, que se ha descubierto. Bueno, es una cosa que no hace falta decir tanto, ya lo sabíamos todos, que el hombre tiene 23 cromosomas, la mujer otros 23 cromosomas, y que cuando se juntan los 46 cromosomas, entonces se forma la criatura y de ahí nace pues un ser. Y por lo tanto dicen que si la mujer adjunta 23 cromosomas y el hombre adjunta otros 23 cromosomas que hacen que se formen los 46 para que nazca una criatura, que también la mujer transmite el pecado de Adán, ¿vale? O sea, el pecado original. Y yo es otra cosa que no puedo compartir. Sinceramente, no puedo compartir. ¿Por qué? Pues se lo diré sencillamente. Puedo entrar en la Biblia, pero ya es muy tarde y creo que esto se hace muy largo y al final pues nadie lo va a escuchar ni no lo va a mirar. Entonces se lo digo rápidamente, ¿por qué no? Creo que puede transmitir a la mujer el pecado. Vamos a ver, si la mujer, el hombre, siempre hemos creído que lo transmite genéticamente el hombre por medio de la semilla, ¿vale? Si un hombre deja embarazada a una mujer, ¿vale? Ya sea niña, ya sea niño, el niño que nazca nace con el pecado adámico, ¿vale? Pero si una mujer hubiese un milagro, ¿vale? Algún milagro
que no se quedara por voluntad de varón, es decir, que no se quedara por un hombre embarazada y que pudiera quedarse ella sola sin haber estado con un varón, pues el hombre, el niño que hubiera estado en su estómago, en su barriga, no le transmitiría el pecado adámico. ¿Por qué? Porque si la mujer transmite el pecado adámico, igual que, que, que el hombre, pues si lo transmiten los dos, entonces ¿qué es lo que pasa con Jesús? Jesús se estuvo engendrado en una mujer, ¿vale? Y creció dentro de esa mujer. Si la mujer transmitiera el pecado, entonces Cristo hubiera nacido con pecado. Pero Cristo no nació con pecado. Cristo nació limpio, sin pecado. Y se fue al cielo sin pecado. Por lo tanto, no creo que la mujer transmita el pecado. Creo que es el hombre quien transmite. Es verdad que en el momento que haya un engendramiento entre un hombre y una mujer, es lógico y normal que se manchen todos, pero ese es el hombre quien lo transmite el pecado, quien transmite el pecado adámico mediante la semilla. Pues nada más que esto, solamente decirles que sigan escuchando a estos maestros maravillosos y nosotros los que no somos tanto de renombre, pues simplemente exponemos algunas cosas y nunca, nunca, nunca jamás se líen. Simplemente lo que no les guste, lo que les haga daño, lo que no les haga bien, apártelo, ¿vale? Pero no solamente de mí, sino de cualquiera, ¿vale? Lo importante es que Cristo murió por usted y si usted lo acepta y sigue su palabra, se va a ir al cielo, ¿vale? Eso es lo importante. Lo demás, que si somos sabios, si no somos sabios, que si creemos en teorías, que si no, al final todos son palabras. Que Dios los bendiga mucho.